Muy buenas noches a cada uno de ustedes que está presente en este estudio bíblico, que sea el Señor bendiciéndonos y hablándonos por medio de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Gracias al Señor porque Él no nos deja sin sustento, no nos deja sin alimento espiritual, no nos deja sin hablarnos. Es algo muy especial lo que Él hace. Hoy es 18 de junio de 2026. Está lloviendo en Bogotá, Colombia. Y bueno, ya también se oscurece el día solar ya se acabó, ya es de noche. Y bueno, pues que el Señor nos bendiga muchísimo en este rato de reflexión. Y estamos hablando de la vida cristiana. Y hay algo muy especial en la vida cristiana y es que en este tema, y es que ocupa todas las áreas de la vida. No es una cuestión de simular ser cristiano, porque una, digámoslo así, una postura como un guión, como impostar algo, es algo que se cae después de su profundidad superficial. Realmente la vida cristiana pertenece a todo el conocimiento, pero también a la sabiduría que Dios nos da para practicarla. En ese orden de ideas, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que basado en Isaías 11, el conocimiento de Dios cubre como las aguas el mar, dice un texto muy hermoso. El, con- el conocimiento de Dios es algo que es esencial para vivir bien, vivir. Y vivir bien no es un relativismo, vivir bien es vivir acogidos por la gracia del Señor, conociéndolo, viviendo y estando nosotros en comunión con Él. Entonces, pongámoslo de esta manera. Dios educa a su pueblo. Él quiere educar a todo el mundo, pero educa a su pueblo para que nosotros eduquemos al mundo. Qué interesante. Nosotros educamos al mundo. No es lo contrario. Es algo que ha cambiado su orden, lamentablemente, y tenemos nosotros posturas receptoras de la educación que el mundo ofrece. El mundo ofrece un modelo educativo basado en ideas, ideologías, posturas, pongámoslo así, modas, pero lo que Dios nos ofrece, que está en la palabra de Dios, es un sistema educativo con un contenido propio y un contenido que nunca va a dejar de ser vigente. Es interesante porque es un tema de mucho debate, el de dónde vamos a educar los hijos los cristianos. Pues algunos pues dirán, bueno, los educo en la escuela del barrio o en el colegio cristiano o en el colegio del distrito, de la nación, o lo educo en mi casa. Digamos que sea lo que sea la respuesta basado en las convicciones de padres o de personas responsables de la educación, mm, tiene que tener en cuenta varios elementos. Y el primer elemento es que realmente nosotros no nos movemos por ideologías, eh, digámoslo así, temporales. Los últimos 100 años en el mundo se habla de izquierda y derecha. Y en nuestro país, en los últimos meses, se habla de lo mismo. En el mundo realmente está esa contienda, no es solamente una cuestión latinoamericana o de Colombia, es una cuestión
de posturas en cualquier nación del mundo, los de un lado, los del otro, y basados en las ideologías que se puedan desarrollar, basadas en las ideologías que se puedan desarrollar, existen entonces eh, unos principios que se enseñan. Por ejemplo, la evolución. Entonces, aquí es donde tenemos que decir, bueno, pues realmente, ¿qué tipo de enseñanza o educación me da Dios a mí por medio de la palabra de Dios para creer o no creer en la creación o para creer o no creer en la evolución? ¿A qué me quiero referir? Que realmente lo único que tenemos inmutable dentro de este mar de enseñanzas que se presentan en el mundo es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, lo que posiblemente hace siglos fue un debate de credibilidad, por ejemplo, si la tierra era redonda o era plana, ya siglos después ese debate no se da porque se evidencia que la tierra es un globo, pues realmente es una circunferencia, la tierra es redonda. Pero en aquel tiempo se abría el debate por cuestiones de la visibilidad del horizonte, de la línea horizontal. Pero hoy en día no tenemos ese debate. ¿Qué pasará dentro de 50 o 100 años si el Señor nos tiene a bien aquí? Pues no nosotros en el presente, pero las generaciones que surjan con el conocimiento de las Escrituras, ¿qué dirán del debate que nosotros propusimos? ¿Estarán hablando de azules y rojos, izquierda, derecha? ¿Estarán hablando de esas cosas? ¿O qué se estará presentando? Ahora, a lo que quiero referirme es que esos tipos de debates son lícitos, pero teniendo en cuenta que por encima están las escrituras. Y las escrituras no tienen color, no tienen ideología, así como Cristo no tiene botas, ni tampoco es banquero. Cristo no tiene fusil, ni tampoco Cristo es empresario. A eso apunta las escrituras. Dios como educa a su pueblo para que su pueblo eduque al mundo. Es triste ver los medios de comunicación o de información que se usan para que nosotros podamos educar al mundo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es educar al mundo. No sé a dónde llegará esta grabación. La última estadística muestra que en China nos están escuchando, en Bangladesh nos están escuchando, en Pakistán nos están escuchando, en los Estados Unidos, en países latinoamericanos e inclusive en Sudáfrica. Marruecos nos están escuchando. Pero es la idea de educar al mundo porque pertenece a la Gran Comisión. Pero ¿se estará usando todos los medios que Dios ha permitido para educar al mundo? Ese es el tema. La Biblia, ¿cómo se está usando? ¿Estamos dirigiendo el corazón de las personas que nos escuchan al reino de los cielos, a la necesidad de la regeneración en Cristo o la necesidad redentiva momentánea en este mundo? Es, es algo importante. Entonces, empecemos desde ese punto. Lo único inmutable es la palabra de Dios. Lo demás fluctúa. Conceptos estéticos como la belleza, posiblemente hace siglos, bueno, en el Renacimiento, la belleza tenía un concepto a lo que hoy en día se tiene como unas características de belleza. Qué interesante. Entonces, tenemos que ser claros en que la Biblia no se mueve y hay que aprender de ella. Pero miremos un primer texto para entrar mucho más en la lección, en Mateo.
Busquemos Mateo, hermanos, y busquemos Mateo capítulo 7, versículo 9. Si alguien lo ha encontrado, lo puede ir leyendo. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿Qué dice? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Muy bien. Muy bien. En ese punto tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesucristo, o sea, Él está hablando, nuestro Señor es el que está hablando ahí, está diciendo que si hay un hombre que tiene un hijo y el hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, pero si le pide pescado, pues tampoco le va a dar serpiente. Él pone un punto que es ineludible. Dice, vosotros siendo malos. Esto miremoslo desde el punto de vista de lo que la Biblia reconoce como bondad o maldad, ¿sí? Esto es importante, porque la humanidad tiene unos parámetros de bondad y maldad que son supremamente relativos, ¿cierto? Entonces, si, si vamos a tomar el párrafo anterior que conversé, que dije, lo único inmutable es la palabra de Dios, es decir, entonces ahí es donde tenemos que acudir para saber qué es bondad y qué es maldad. El concepto está ahí. No es mi parecer, no es el parecer de las escuelas de pensamiento actual, no es el parecer de los gustos actuales, no es el parecer de las posiciones actuales, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no hay bueno, ni justo, ni aun uno. En toda la humanidad no existe ni justo ni bueno. Por eso el Señor dice, ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, dan mm, regalos o favores o tienen una acción automática de dar a sus hijos lo que les pide, que es, en este caso, el ejemplo que está haciendo el Señor en la figura de la comida. Pero dice, ustedes son malos y dan cosas buenas. Dentro de una acción natural, ustedes lo hacen siendo malos. ¿Qué quiere decir el ser malo? El estar lejos de Dios para nosotros, hijos de Dios por regeneración, y con que confiamos en la palabra de Dios revelada e inspirada. Ser malo es aquel que no tiene la palabra de Dios en su corazón, ni tiene a Cristo como Señor y Salvador. Es para Dios alguien malo, pero para la humanidad puede ser bueno. El relativismo es algo tremendamente complicado en el manejo educativo. El manejo educativo es uno de los desafíos más altos que tiene la iglesia cristiana en su cuerpo universal. Educar al mundo. Para algunas culturas o para algunas zonas del mundo, para algunas naciones o pueblos, hablemoslo más antropológicamente o sociológicamente, para algunas eh, expresiones humanas, tener algunas acciones es normal, como mentir o ser bígamo o polígamo o maltrato físico a la desobediencia con, digamos, con cuestión de sevicia u otras cosas, ¿no? El engaño.
Pero para la Biblia, para la palabra de Dios, para Dios, eso es reprochable. Entonces, la iglesia tiene que entrar a educar. Y es un tema tan complejo porque la iglesia educa a sus miembros y sus miembros educan al mundo. Nadie se queda sin esa responsabilidad. Tú que me estás escuchando, por ejemplo, empecemos en la priorización. Si eres papá, si eres mamá, tú tienes que educar a tus hijos, pero pongámoslo así. Bueno, si no tienes ese rol de ser padre o madre, también tienes la responsabilidad de educar en tu entorno, en tu casa, en tu comunidad, donde te desarrolles, donde te desenvuelvas, o académicamente, o laboralmente, o estando en tu casa, en tu conjunto, en tu barrio, tú muestras un testimonio que educa, ¿cierto? Pero nosotros somos educados por Dios en la palabra de Dios. Somos pedagógicamente llevados por Dios. Y esta acción que menciona el Señor Jesucristo, que si el Hijo le pide de comer, no va a ser ni piedra ni serpiente, sino va a ser pan y va a ser pescado, siendo malos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es decir, no se trata de una petición solamente como de petición por pedir un gusto, sino pedimos porque tenemos una responsabilidad de transmitir eso que tenemos. Sociedades, por ejemplo, que se levantan actualmente o que ya están supremamente enraizadas en el egoísmo, en la autonomía, en la envidia, en la competitividad salvaje o en el endiosamiento de la sociedad, o sea, la idolatría de la sociedad, hacen que se tergiversen los conceptos bíblicos, porque ahí sí es cierto. Si tú y yo, por la gracia divina, fuimos salvados por Él cuando no teníamos nada que ofrecer a Dios y que nosotros fuimos salvados por Él porque abundábamos en pecado, nadábamos en pecado, entiéndase cualquier expresión del pecado, Dios en su bondad y misericordia y gracia, amor, nos cambió el corazón y te hizo bueno. Y tú puedes estar pensando, bueno, yo soy cristiano hace mucho tiempo, pero no me considero bueno. Realmente, por ejemplo, si está acabando el día de hoy, o lo que hiciste el día de ayer, o si entras en una valoración de las obras, pues claro, vas a encontrar cosas que tú mismo reprochas de ti mismo. De pronto, malas actitudes, un mal hablar, eh, unas malas acciones, pero ¿conforme a qué? Pues a la palabra de Dios. Pero ahí va el concepto de gracia. Si tú eres hijo de Dios y eres consciente de esas acciones malas, vas a Cristo en arrepentimiento con la fe que el Señor te ha puesto en el corazón para que transforme eso cada vez a la santidad del Señor. Nosotros, ¿qué tenemos de más que el mundo? A Cristo. Pero Él llegó a nuestras vidas, no que nosotros hayamos llegado por nuestras obras y méritos. Él llegó por su obra redentora. Por lo tanto, si tenemos una acción educativa entre nosotros, entre los que estamos aquí presentes, los que pertenecemos a una iglesia, obviamente que mutuamente nos estamos enseñando, apoyando, exhortando en amor, edificando en Cristo,
hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero hacia el mundo tenemos que educar en las virtudes nuestras. ¿Por qué no ofrecemos a nuestras ah, criaturas, a nuestros hijos, en ofrecimiento de sacrificio? Porque tenemos una conciencia de que eso cambió y eso es salvaje. Si Cristo no hubiera llegado a nuestro corazón y también la cosmovisión de Cristo, la cosmovisión de la palabra de Dios, de pronto estaríamos nosotros haciendo cosas más horribles que esas. Pero el Señor nos educa para educar al mundo. Estamos hablando de salvación, sí, pero estamos hablando de hacer discípulos también. Y Él, siendo Dios, nos da lo que pedimos, pero para transmitirlo a otros. No solamente una petición particular para apoderarme de ella solamente, como niños consentidos que a veces aparecen por ahí dentro de la iglesia, sino porque Él consiente a su pueblo en una misericordia y un amor muy tierno. Entonces, si tenemos este texto de que automáticamente nosotros funcionamos dando bendiciones a otros, sobre todo a hijos o a los que están en nuestro entorno, pues estamos conscientes de que deseamos que otras personas conozcan lo que yo conozco, pero no se puede quedar solamente en el deseo, sino que nosotros también cumplimos ese deseo. Tú quieres que tus hijos sean adoradores del mismo Dios tuyo y que tengan a Cristo como redentor como tú también. Ok, no te quedes con el deseo, enséñale a tus hijos a Cristo, muéstrale al Salvador, a tus hijos. Tú quieres que en tu entorno adoren al mismo Dios que tú adoras y tengan a Cristo como el redentor y Señor. Enseña a tu entorno ese testimonio. No se trata de tener solamente un guión de versículos, aunque sería obviamente de mucho provecho. Es innegable tener un orden de textos en nuestra mente para compartir el Evangelio, claro, pero hay más allá cosas que tenemos que reconocer y es educamos a una sociedad, por ejemplo, en la ética del trabajo, por ejemplo, en la puntualidad, por ejemplo, en la generosidad. La iglesia debe abundar en generosidad, en bondad, en misericordias, por ejemplo, en la consideración mutua. No somos cápsulas. Nuestro Señor no nos diseñó así. Es un error pensar que, que Dios solamente está interesado en mí y que los demás se vayan al barril. No, o sea, es un, es un, es un mensaje contrario al de las Escrituras. Por lo tanto, estamos nosotros obrando ahí. Realmente estamos nosotros conscientes. Entonces, fíjense que
El debate no es si yo me quedo con los hijos en la casa educándolos o los mando al colegio. El debate es, Dios me va a preguntar a mí si mis hijos, mi entorno o donde estuve, me esforcé hasta donde más pude por presentar a mi Redentor y mi Señor Jesucristo a otros con todo su marco bíblico de señorío en una cosmovisión de la Biblia que es inmutable. Se sube el debate un poco más alto, como decimos, a otro nivel. No es una cuestión de que el mundo cree en una cosa y la iglesia en otra. Es una cuestión de que la iglesia se tiene que involucrar en el mundo para mostrar a Cristo y todo lo que es una vida de comunidad cristianizada, porque todo lo hacemos en el nombre de Cristo, todo, hasta cuando tú duermes, porque Él es el Señor que cuida tu sueño. Es soberano y este mundo no se parte en buenos y malos. Para nosotros sí, claro. Es evidente que el mundo tiene personas buenas y personas malas, o personas que podemos nosotros clasificar en medio buenas, medio malas, y ahí pues sería la lista interminable axiológicamente en un orden de valores que pertenece al mundo, sí. Y en cierta forma a veces es necesario, pero Dios no ve así las cosas. Dios ve un solo gobierno que es Él, un cuidado que Él cuida y protege, y que aún a los malos les da comida y compañía y el sol y la lluvia. Pero a nosotros, los buenos, no por nosotros, sino por la obra bondadosa, misericordiosa, justa y de la gracia en Cristo Jesús, somos buenos y debemos serlo en la práctica. Él nos da la capacidad de extender esa bondad en nuestro entorno. ¿Dónde está el conflicto? Cuando hacemos cosas malas y te identifican con Cristo. Ahí está el conflicto. Ni tú ni yo estamos exentos de esa equivocación. Ni tú ni yo estamos exentos de ese pecado, que suena hipócrita. Proclamamos ser algo y nuestro contenido puede ser muy bueno, pero nuestras obras muestran el antónimo, es decir, niegan lo que nosotros decimos ser. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Lo primero, ser consciente de que eso está pasando. Eso es lo primero. ¿Por qué un hijo no quiere ser hijo de Dios? No quiere seguir, voy a hablarlo en estos términos, la religión de sus papás. No, me voy a experimentar otras cosas. Esto no tiene sentido. No quiero ni seguir la religión de los abuelos ni de los papás. Aunque haya sido bautizado, eso no me importa. Voy a aventurarme en otras expresiones religiosas en este mundo tan amplio. Eso lo he escuchado y tú también muchas veces te has preguntado qué pasó ahí. ¿Te quedaste solo con el deseo de que los hijos crean en Cristo y lo adoren? ¿O si trabajaste en eso? Algunas personas, y debo reconocer, muy honestas, hacen devocionales familiares. Algunas personas, familias, hacen unos seguimientos especiales, bíblicos.
les enseñan a sus hijos. Y tiene que ser así, es innegable. Las historias bíblicas, la historia sagrada, los siervos del Señor, sus lecciones básicas, y eso está bien. Entonces, ¿por qué cuando un hijo o una persona que tiene ese contenido decide no seguir en ese camino? ¿Por qué lo hace? ¿Qué pasó? Claro, puede que exista ya una autonomía en la persona y diga, no, no me gusta, no creo en lo que mis padres me dijeron o me enseñaron, creo en otras cosas, pero volvemos a la misma pregunta que puede no resolverse. ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, es la voluntad de Dios, yo hice todo lo que pude. Bueno, resérvale, resérvate esa respuesta en el cielo a ver Dios qué te dice. Te va a decir hipócrita. Yo te di todo el contenido, te di todo el conocimiento necesario para guiar a tus hijos. ¿Cómo es que me los devuelves? Impíos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y no es entre líneas. La crisis de las relaciones familiares han afectado el contenido de la Biblia por los matices que se han puesto sobre ella, sobre todo del énfasis de las personalidades o los énfasis psicoterapéuticos por encima del valor de una familia o de una comunidad. Es triste decir que el mensaje es un mensaje que se ha reducido a lo que tú sientas o a lo que tú en tu conciencia evalúes como bueno o malo. Y estamos frente a una sociedad que no sabe vivir en sociedad. Estamos frente a una iglesia que no sabe vivir como iglesia. No solamente hablo de iglesia local, la iglesia universal. Tema que inclusive León XIV habló hace poco en España. Entonces, estamos en un punto de desafío. ¿Cómo hacemos para garantizar que llegue un mensaje limpio a la siguiente generación? ¿Homeschool? No, no es suficiente. Perdón para los que practican el homeschooling. No tengo mayor reparo con eso. Puede seguir haciéndolo. No es el debate. Colegio cristiano no es suficiente. No estoy diciendo que sean malos. Al contrario, creo que conviene. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Involúcrate en la vida de los hijos. Involúcrate. Aprende, así sea con esfuerzo, estos códigos con los que ellos se comunican hoy en día. Sé, sé el que les enseñas el filtro. No podemos dejar a nuestros hijos en el mundo sin filtros y decir, pues ya le di escuela dominical todos los domingos y está en el colegio cristiano o está en el homeschool, pues ahora que se defienda. No, eso no es suficiente, esos son formatos.
reflexión, para terminar la reflexión, pues estamos bajo un desafío muy alto de poder enseñarle no solamente la salvación a la siguiente generación, sino también de cómo vivir esa, en ese conocimiento de Dios. Desafíos altos, sobre todo en un mundo donde inclusive ya tenemos que atender temas como los las diferentes formas de comunicarnos, que ya no es igual como lo hacíamos antes, ahora hay una diferencia de cómo nos estamos comunicando, de redes sociales o de inteligencia artificial. Entonces, creo yo que tenemos que involucrarnos muchísimo en ese ambiente para saber qué hacer realmente para que la siguiente generación tenga un contenido bíblico inmutable, así como lo tenemos nosotros. Muy bien, hasta aquí la reflexión de esta noche.